Antes de que empiece la historia, no olvides dejar tu me gusta y contar en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Territorio de Arista, de Arizona, 1878. La tierra se extendía árida y sin alma pintada por el polvo y el viento. El horizonte temblaba bajo el calor y el silencio. Una cabaña de madera se alzaba sola, apartada de todo. No había vecinos, ni caminos, ni voces. Solo un hombre, su caballo y el aire seco moviéndose entre la hierba muerta. Dentro de esa choza, una joven apache permanecía cerca de la puerta. En sus muñecas aún se veían las marcas donde la soga había lastimado su piel. Se llamaba Talla. Tenía unos 20 años, pequeña de cuerpo pero fuerte por los años vividos en el desierto. Sus ojos oscuros cargaban demasiado para su edad, cansancio, pérdida, y esa alerta silenciosa que nunca abandona a los sobrevivientes. La habían traído esa misma mañana entregada como parte de un acuerdo de paz entre su tribu capturada y los colonos del valle. No hablaba mucho inglés, pero entendía los tonos, la distancia y los silencios lo suficiente para saber que ahora viviría con un desconocido, un hombre que, según le dijeron, sería su esposo. El ranchero viudo Cole Maddox la observaba desde el otro extremo del cuarto. Él tenía casi 40 años, un hombre forjado por el trabajo duro y las culpas que no se olvidan. Su rostro estaba surcado por el sol, y el tiempo su cabello mostraba hebras grises después de tantos inviernos de soledad. Había sido ranchero toda su vida, uno de esos hombres que conocían más el polvo que el descanso. Su esposa y su hijo habían muerto 2 inviernos atrás por la fiebre, y desde entonces permanecía en aquel rincón perdido del territorio, porque irse habría significado enfrentarse a los fantasmas que no quería mirar. No había pedido aquel matrimonio. Solo le dijeron que si aceptaba recibir a una mujer apache sobreviviente, eso calmaría los ánimos en la región. Aceptó más por resignación que por deseo, como alguien que ya no sabe hacia dónde dirigir su vida. Ahora estaban los dos en la misma habitación sin saber qué esperaba el otro. El aire dentro de la cabaña era seco, pesado, con humo y con el olor tenue de grasa vieja del último alimento. Una cama sencilla, una mesa y 2 platos de lata nada más. Cole dejó una manta doblada sobre la cama y se apartó sin mirarla. «Puedes dormir en la cama», dijo con voz baja. Su tono era grave pero sin rastro de enojo. Ella no respondió. Sus dedos se aferraron al borde del chal desgarrado. Todos los músculos de sus brazos se tensaron. Le habían dicho que los hombres de esas tierras tomaban lo que querían, y la idea de quedarse sola con uno de ellos la llenaba de miedo. Cole se movía despacio, manteniendo las manos a la vista mientras encendía la lámpara junto al fogón. Podía sentir cómo los ojos de ella seguían cada movimiento como un animal acorralado, vigilando el peligro. Quiso decirle que estaba a salvo, pero sabía que palabras así no significaban nada viniendo de un hombre que alguna vez había cabalgado con quienes incendiaron los campamentos de su pueblo. Se ocupó de avivar el fuego reuniendo las brasas para mantenerlo vivo. Podía sentir el miedo de ella flotando en el aire, y eso le revolvía los recuerdos. En su mente aparecieron el olor a humo, el galope de los caballos en la noche, los gritos lejanos de mujeres, y su propio silencio entre todo aquello. Había obedecido órdenes y había sobrevivido. Esa era ahora su condena, vivir lo suficiente para entender lo que eso significaba. El corazón de Talla latía con fuerza. Lo observaba moverse con cautela. No hacía gestos bruscos, no bebía. No reía como el hombre que la había traído. Aún así no podía creer que estuviera segura. Miró el rifle apoyado junto a la ventana y calculó la distancia hasta la puerta. Cada pensamiento era un plan para escapar si algo salía mal. Cole se quitó las botas, se sentó en la vieja silla cerca del fuego y se frotó las sienes. «Mañana necesitarás comer», dijo sin levantar la vista. «Hay harina de maíz y frijoles en el arcón. Te mostraré el pozo cuando amanezca». Ella no entendió todo, pero captó el tono, no era una orden. Asintió apenas tensa. Cuando él estiró la mano para bajar la luz de la lámpara, ella se sobresaltó. Él lo notó y detuvo el gesto. No dijo nada más, dejó la llama encendida y se giró. La luz suave iluminó el lado de su rostro cansado y marcado, los ojos hundidos bajo el ala del sombrero. Entonces ella susurró con la voz quebrada,
Me duele. Es mi primera noche. Cole se quedó inmóvil. Giró un poco sin atreverse a mirarla. Entendió lo suficiente el miedo, la vergüenza, el peso de ser entregada. Loyoes oyó en su voz temblorosa. Lo sé, respondió en voz baja. Dormirás segura aquí. Yo ocuparé la silla. Tomó su abrigo, se lo echó encima y se acomodó en el rincón junto al fuego. La silla crujió bajo su peso. Se quedó mirando las llamas, obligándose a apartar los pensamientos de la culpa y de los ojos de ella, esos que le recordaban a los de una madre que alguna vez vio proteger a su hijo entre el humo. Cerró los ojos y escuchó el viento golpeando las paredes. Taya lo observó por largo rato. No se había movido hacia ella. No había gritado ni extendido la mano. Su voz no llevaba la amenaza que ella esperaba. No entendía sus intenciones, pero había algo en su quietud que se sentía diferente. No era bondad aún, no, pero sí contención. Y eso bastó para que por primera vez respirara un poco más tranquila. No era bondad, no todavía, pero sí contención. Y con eso bastó para que Taya respirara un poco más tranquila. Se recostó en la cama dándole la espalda a la habitación. La manta era de lana áspera, pesada, pero limpia. El aire olía a ceniza y madera vieja, no a sudor ni a licor. Mantenía su cuchillo escondido bajo la manga fuera de la vista. Aún así, por primera vez desde que la habían arrebatado de su gente, sintió que no necesitaba sostenerlo. Cole observó cómo el fuego se consumía hasta quedar en brasas anaranjadas. Su mente no se detenía. Se preguntaba si ella conocía su nombre, si siquiera quería saberlo. Pensaba cuánto tardaría en hablarle con libertad. Se prometió darle tiempo. Forzar su confianza solo empeoraría las cosas. No buscaba una esposa, al menos no en el sentido que otros esperaban. Lo que quería era una razón para dejar de odiarse a sí mismo. Afuera el viento arrastraba polvo fino por las rendijas de las paredes. El caballo se movía inquieto en el pequeño corral. La tierra permanecía callada, inmensa y despiadada. Pero dentro de aquella cabaña, dos personas que deberían haber sido enemigos compartían el mismo aire, separados apenas por unos pasos y por años de pérdidas. Cuando amaneció, el fuego se había extinguido, pero Taya seguía dormida. Cole, aún en la silla, no se había movido en toda la noche. La miró un instante. Sus hombros se mantenían firmes ya sin temblores, y sintió que algo cambiaba silenciosamente dentro de él. No era perdón ni paz, sino una sensación de propósito que creía haber enterrado junto a su familia. Se levantó, salió al frío, y contempló el desierto pálido. El sol se alzaba duro y blanco, empujando las sombras lejos de la tierra. Había trabajo que hacer. La supervivencia no preguntaba quién eras ni qué habías hecho. Quizá esa era la única verdad en la que ambos aún podían creer. La luz matinal entraba en la cabaña en hilos delgados helados, colándose entre las rendijas y los postigos. Taya despertó con el crujir de unas botas en el porche y el leve olor a humo de leña. Por un instante olvidó dónde estaba la cama pequeña, la manta pesada, el silencio extraño. Entonces lo recordó el matrimonio que no había elegido, el hombre que no la había tocado, y la seguridad incierta bajo su techo. Afuera Cole Maddox partía leña. Cada golpe del hacha era lento, firme, medido. Se movía como alguien que había aprendido a controlar todo: la respiración, los músculos, el temperamento. La mañana era tan fría que su aliento se convertía en vapor. No pensaba en el futuro. Solo escuchaba el sonido del filo rompiendo la madera, el único que todavía tenía sentido. Dentro, Taya se incorporó envuelta en la manta. Le dolían las costillas donde la cuerda la había marcado. Sus muñecas ardían al intentar moverlas. Observó la pequeña cabaña, una estufa, una mesa de madera, una silla, un rifle apoyado contra la pared. Todo era sencillo, usado sin lujos, pero no había cadenas, ni candados, ni gritos, solo el golpe constante del hacha afuera. Miró el abrigo que aún colgaba del respaldo de la silla. El hombre había dormido allí toda la noche sin moverse. No había mentido. De verdad le había cedido la cama. Ese pensamiento se le quedó grabado. Cuando la puerta se abrió, se estremeció. Cole entró con varios trozos de leña bajo el brazo. Notó cómo ella tensaba los hombros, pero no dijo nada.
En cambio, dejó la madera junto a la estufa y habló con suavidad como quien intenta no asustar a un caballo. Las mañanas frías se pondrán peor, dijo. El fuego mantiene el lugar habitable. Puedes usarlo cuando lo necesites. Ella asintió con la mirada fija en el suelo. Él vertió agua del botellón en una olla y la colocó sobre la llama. El olor a café pronto llenó el aire. Amargo fuerte, desconocido para ella, pero de algún modo reconfortante. Cole la miró de reojo. ¿Tienes hambre?, preguntó. Taya dudó sin saber si era una pregunta o una orden. No murmuró. Él no insistió. Hay pan de maíz en la lata por si cambias de idea. Los ojos de Taya lo siguieron en silencio. No se parecía a los soldados que recordaba. No vestía de azul. Sus manos estaban llenas de cicatrices, pero no de golpear. Sus movimientos no tenían violencia. Parecía cansado, con ese tipo de cansancio que ni el sueño alivia. Cole se sentó junto a la estufa y observó el agua hervir. No quería asustarla, pero tampoco sabía qué más hacer. Hablar le parecía peligroso. Las palabras podían volverse en su contra cuando la confianza era frágil. Aún así, había cosas que ella debía saber. No voy mucho al pueblo, dijo tras un rato. La gente allá habla demasiado. Pero necesitaré ir por harina quizá la próxima semana. Alzó la vista un momento. Si alguien pregunta, eres mi esposa. Es más sencillo así. La palabra esposa quedó suspendida en el aire como humo. Taya no respondió. El crepitar del fuego llenó el silencio entre los dos. Después de unos segundos, ella preguntó en voz baja. ¿Por qué Joel? Levantó la mirada sorprendido. Me dijeron que era necesario, contestó con sencillez. Dijeron que mantener a una de los tuyos aquí podría evitar más sangre. No pedí a nadie, dijo él al fin, pero tampoco me negué. ¿Por qué querías una mujer?, preguntó Taya. Su voz sonó áspera, mitad enojo, mitad miedo. Cole negó con la cabeza. Porque no quería otra tumba. Las palabras no tuvieron sentido para ella de inmediato, pero el tono sí. No había orgullo, ni deseo, ni compasión. Era algo hueco, como si llevara encima un peso imposible de soltar. No dijo nada más. El día transcurrió en una rutina silenciosa. Cole reparó el cerco y revisó las trampas junto al arroyo. Taya, mientras tanto, limpió el pequeño espacio alrededor de la estufa, barriendo el polvo hacia un rincón y doblando con cuidado las mantas. Lo hacía por obligación, pero también para hacer soportable el silencio. Encontró un saquito con hierbas secas en un estante y reconoció el aroma. Machacó unas cuantas en la olla donde él hervía el agua e hizo un té suave. Cuando Cole regresó al caer la tarde, las manos y el rostro enrojecidos por el frío, ella le tendió una taza humeante sin decir palabra. Él la miró casi sorprendido. ¿Qué es esto? Para el frío, contestó ella. La tomó con cuidado y asintió. Gracias. Fue el primer intercambio entre ellos que no llevaba tensión. Al caer la noche, Cole colocó otro leño en la estufa y se sentó en el suelo junto al calor. Notó que ella apenas comía. Quiso preguntar si estaba herida, pero no encontró la manera sin romper la frágil calma que los unía. En cambio dijo, mañana te enseñaré dónde está el pozo. Si necesitas agua, no esperes por mí. Ella volvió a asentir con la mirada fija en las llamas. Más tarde, cuando creyó que él dormía, Taya habló en voz baja, casi para sí misma. Tuve un hermano. Dijeron que murió cerca del río San Pedro. Quizá estuviste allí. Cole no abrió los ojos. Quizá sí, respondió con voz apagada. Estuve en demasiados lugares en los que no debí estar. Taya no contestó. El fuego chisporroteó y afuera el viento comenzó a soplar con fuerza. Cole abrió los ojos y la miró. Ya no como a una prisionera ni una carga, sino como a otro ser humano que solo tenía la supervivencia como certeza. Debes saberlo, dijo con tono bajo, nadie vendrá aquí. Ni soldados ni colonos, solo nosotros. Ella lo miró por primera vez desde que había llegado. Sus ojos no se ablandaron, pero se afirmaron. Entonces trabajamos, dijo. Cole asintió. Trabajamos. Esa noche compartieron la cena, frijoles y pan de maíz, simples pero calientes. Ella empujó el plato de hojalata hacia él antes de tomar el suyo. Fue un gesto pequeño, pero él lo notó.
Ya no lo veía solo como una amenaza. Mientras observaba el fuego apagarse, Cole se dio cuenta de algo inesperado. El silencio ya no pesaba tanto. Todavía había distancia, pero era una distancia con forma a algo que podían cruzar si los dos querían. Taya se recostó de nuevo dándole la espalda al cuarto, aunque esta vez no abrazó la manta como si fuera un escudo. Su mente seguía llena de miedo y precaución, pero debajo de todo había una sensación tenue de control. No era libre, no del todo, pero ya no era impotente. Cole se reclinó en la silla, los ojos fijos en el resplandor de la estufa. Pensó en su esposa muerta en la fiebre, en las pequeñas cruces detrás de la cabaña. Había enterrado todo lo que amaba, y ahora la vida le ponía enfrente a alguien roto y asustado quizás para probar si aún podía proteger, o seguir siendo un buen hombre. Afuera los coyotes aullaban en la oscuridad. Dentro dos almas que tenían todos los motivos para odiarse, compartían la misma paz frágil. No era confianza todavía, pero era su principio. La tercera mañana llegó con escarcha en las ventanas y el gemido bajo del viento golpeando las paredes. Taya despertó antes del amanecer escuchando la respiración constante del hombre en la silla. No se había movido en toda la noche igual que antes, manteniendo la distancia entre ambos, como si temiera que su sola presencia pudiera romper algo delicado. Lo observó con la luz tenue sin afeitar, agotado con ese tipo de desgaste que dejan los años de culpa, no los de trabajo. Se levantó despacio con las costillas adoloridas bajo la camisa delgada. Cuando se inclinó para levantar la olla del fuego, el dolor subió por su costado y le arrancó un jadeo. Cole se movió al escucharla y abrió los ojos. ¿Te duele?, preguntó. Su voz llevaba preocupación, no autoridad. Ella se giró avergonzada. No. Él se levantó de todas formas y fue hacia el pequeño armario. «Siéntate», dijo simplemente. Ella vaciló observándolo. «Por favor», añadió torpe casi con timidez. Taya se sentó en el borde de la cama. Él colocó una cajita de metal sobre la mesa, de esas que usaban los soldados para limpiar heridas. Sacó un trapo, una botella de whisky viejo y una venda. «Déjame ver tus costillas», pidió desviando la mirada. Ella permaneció inmóvil. «No hace falta». «Sí hace», respondió él con firmeza. «Te mueves como si cada respiración doliera. Si se agrava, acabarás tosiendo sangre antes de una semana. Te mueves como si cada respiración te doliera», dijo él con calma. «Si la herida se rompe más profundo, terminarás tosiendo sangre antes de una semana». Taya dudó tratando de descifrar su tono. En su voz no había hambre ni mandato, solo una preocupación seca, sin arrogancia. Lentamente levantó la camisa de algodón, lo justo para dejar al descubierto los moretones. Eran manchas oscuras entre morado y amarillo extendidas por sus costillas, viejas pero aún sin sanar. Cole soltó el aire despacio, apretando la mandíbula. Vertió un poco de whisky sobre el peño y titubeó antes de colocarlo contra la piel. Taya se estremeció conteniendo un gemido. Él se detuvo de inmediato. «Perdón», murmuró. «Iré más despacio». Ella asintió respirando con dificultad. Cole trabajó con cuidado, cada movimiento medido como si temiera dañarla más. Taya alcanzó a ver los callos en sus manos, las cicatrices en sus antebrazos, una larga herida torcida sobre la muñeca, una quemadura cerca del pulgar. No eran manos de campesino, eran de alguien que había combatido. Cuando terminó de vendarle el costado, ella habló en voz baja. «Tú peleaste contra los apaches». Él no lo negó. «Sí». Sus ojos permanecieron fijos en él. «¡Mataste!». Su respuesta llegó tras un silencio pesado. «Lo hice. Ojalá no lo hubiera hecho». Ella no apartó la mirada. Entonces, ¿por qué él ajustó la venda con delicadeza sin mirarla? Órdenes. Miedo. Me dije a mí mismo que era por sobrevivir, pero en verdad fue cobardía. Las palabras cayeron entre ellos con el peso del plomo. La mandíbula de Taya se endureció. Sus ojos se humedecieron, pero sin temblor. Lo observó sin rabia, sino con algo más difícil comprensión. Porque ella también había hecho cosas para sobrevivir, cosas que no se borraban ni al cerrar los ojos. «Mi hermano murió en San Pedro», dijo ella. «Quizá por tu mano». Cole asintió despacio.
Tal vez. Recuerdo ese río. Dejamos cuerpos allí. El silencio que siguió fue agudo como filo. La garganta de él se cerró. Si pudiera cambiarme por ellos, susurró lo haría. Ella lo miró largo rato. No había mentira en su voz. El hombre frente a ella no pedía perdón. Confesaba para poder seguir respirando. «No puedes devolver a los muertos», dijo Taya. No respondió él. «Pero puedo evitar que otro muera mal». Por primera vez ella le creyó. No era compasión, era el reconocimiento de alguien que había dejado de mentirse. El día transcurrió sin palabras. Cole reparó un agujero en el techo del establo con las manos agrietadas por el frío. Taya ordenó los frijoles junto al fuego despacio sin apuro. El aire entre ellos ya no era tenso, solo cargado de una honestidad nueva. Cuando él regresó al anochecer, ella removía un guiso. Era la primera vez que cocinaba desde su llegada. Él parpadeó sorprendido. «¿Encontraste carne de venado?», preguntó. «En el saco», respondió ella. Se sentó a la mesa observando cómo se movía con calma contenida. Ella le entregó un cuenco sin mirarlo. Él lo tomó. «Gracias». Mientras comían, notó que su muñeca seguía envuelta con el paño que le había puesto. «Esas quemaduras», dijo con suavidad. «¿Quién te las hizo?». Ella tardó en contestar. «Los hombres que me trajeron». Él asintió lentamente. «Si vuelven, me encargaré de ellos». Ella lo miró con dureza. «No puedes pelear contra todos». «Puedo pelear lo suficiente para que lo piensen 2 veces», replicó él. No era arrogancia, sino certeza tranquila. Un hombre que ya había visto demasiada muerte y sabía lo que costaba detenerla. Ella no discutió. Solo tomó otro tronco y lo arrojó al fuego. Más tarde, cuando la cabaña se cubrió de un resplandor anaranjado, Cole limpiaba su rifle mientras Taya cosía una camisa rota. Cada tanto sus miradas se cruzaban y ninguno apartaba los ojos tan rápido como antes. Aún no era amistad. Era algo nacido de la necesidad y de la verdad frágil, pero real. De pronto ella preguntó: «¿Tu esposa?» «¿Cómo murió fiebre?», dijo él mirando el rifle. «Mi hijo también. No hubo nada que luchar, nada que disparar. Solo mirar». «Duro», murmuró ella. «Más duro seguir aquí», admitió él. Cuando levantó la vista, ella lo observaba fijamente. Su rostro no era tierno, pero tampoco quedaba odio en sus ojos. Solo cansancio. El mismo que él cargaba. Ella dejó la aguja junto a las manos y murmuró: «Pudiste dejarme en ese pueblo». «Lo pensé», respondió él con sinceridad, pero no lo hice. «Porque sé lo que es perderlo todo», dijo. «Y porque quizás no estamos hechos para morir solos». La mirada de ella bajó las manos inmóviles. Esa respuesta acomodó algo profundo en su interior. No era paz, pero sí claridad. Por primera vez creyó que él no fingía. Cuando por fin se acostaron, la silla quedó vacía. Cole se tendió en el suelo cerca de la puerta, el rifle al alcance. No se protegía de ella. La protegía del mundo exterior. Antes de cerrar los ojos, Taya susurró en la penumbra: «Gracias». Él no contestó, pero ella vio el leve movimiento en la comisura de su boca. Un gesto pequeño, casi una sonrisa, la primera que había mostrado. El viento se mantenía afuera. Dentro, 2 personas con todos los motivos para odiarse aprendían lenta y dolorosamente a no hacerlo. Y por primera vez, desde que la habían traído Taya, durmió sin miedo a despertar con manos sobre ella. Al amanecer, la cabaña seguía oliendo a humo y guiso, y el silencio entre ambos había cambiado. Ya no era el silencio de 2 desconocidos, sino de 2 sobrevivientes que contra todo empezaban a compartir la misma bocanada de vida. Para la 5ª semana, la tierra había quedado gris y quebradiza por el frío. Cada mañana Cole salía a romper la fina capa de hielo del bebedero de los caballos, y cada tarde Taya añadía leña al fuego, antes de que él volviera de la loma. El ritmo se volvió casi constante, no era paz, sino un equilibrio que ambos comprendían. Ella ya no se sobresaltaba con su voz, y él ya no pesaba cada palabra antes de hablar. Había una rutina callada, y con ella un consuelo tenue que ninguno se atrevía a nombrar. Pero la calma nunca duraba mucho en la frontera.
Aquella mañana, mientras Cole estaba en el pueblo cambiando pieles por provisiones, la tensión volvió no entre ellos, sino desde el mundo que habían intentado mantener fuera. El pueblo de Arroyo Seco quedaba a medio día de camino, un conjunto de chozas castigadas por el tiempo, y una calle principal estrecha, flanqueada por cantinas y almacenes. A Cole no le gustaba estar allí. Cada vez que entraba las miradas lo seguían no por quién era él, sino por quien esperaba en la cabaña. La noticia corrió pronto el ganadero viudo, que vivía con una muchacha apache. En la tienda de trueque, el tendero, un hombre grueso de voz rasposa, mantuvo la compostura. «Vas a necesitar más café, supongo», dijo deslizándole una lata por el mostrador. «Café, sal y aceite para armas», respondió Cole. Puso las monedas exactas sobre el mostrador. El tendero no las tocó de inmediato. Sus ojos se fijaron en dos hombres que jugaban a las cartas junto a la ventana. Cole reconoció al de algunos de ellos de la antigua compañía de milicia que patrullaba la zona. «Se anda diciendo», murmuró el tendero, «que tienes por ahí una de esas mujeres como esposa». Cole no levantó la vista. «Las habladurías son baratas», contestó. Uno de los jugadores, alto y de rostro anguloso, lanzó una risa contenida. «No es chisme si es verdad», dijo. «Igual pasamos por allá, a ver qué tienes». Cole encontró su mirada por primera vez calmada, firme. Un tipo de mirada que hace helar la sangre antes de entender por qué. «Si subes por esa loma», les dijo en voz baja, «te entierro junto a la vieja cruz». El hombre esbozó una mueca, pero fue él quien apartó la vista. Al salir de la tienda, Cole sintió sus miradas hasta montarse en el caballo. No urgió al animal. Su paso fue deliberado como el de quien ya contempla todas las consecuencias posibles. Sabía qué tipo de problemas traían esos hombres. Ya no eran soldados. Eran hombres aburridos, rencorosos y llenos de alcohol. Para ellos, Talla no era una persona. Era el recordatorio de una guerra que no habían dejado atrás. Cuando llegó a la cabaña, el cielo empezaba a palidecer con la luz de la tarde. Talla estaba afuera juntando leña cerca del arroyo. Al ver su cara, sus manos se detuvieron. «¿Qué pasó?», preguntó. «Nada aún», respondió él. «Pero podría pasar». Descargó las provisiones, dejó el rifle sobre la mesa y revisó cartucho por cartucho. Talla observó en silencio y luego habló. «Quedo». «¿Viste hombres?» «Sí vendrán», dijo con vacilación. «Quizá han bebido. A los borrachos se les ocurren tonterías cuando la botella se acaba». Ella asintió una vez y fue al armario pequeño. Volvió con el cuchillo que había escondido bajo la manga la primera noche y lo dejó junto al rifle sobre la mesa. «Ayudo», dijo. Cole la miró de verdad. El cabello recogido, el semblante sereno, sin miedo. La chica que temblaba en su cabaña antes, ahora estaba lista para defenderla. Sintió algo moverse en su pecho, orgullo mezclado con aprensión. No quería que tuviera que pelear, pero sabía que ella no pedía permiso. Al ponerse el sol, cerró las contraventanas y comprobó el cerrojo de la puerta. El silencio entre ellos se llenó de preparativos: cubeta de agua lista, lámpara recortada, rifle cargado. Talla se movía por la cabaña con determinación, haciendo lo que había que hacer sin que él tuviera que pedírselo. Cuando se escucharon los primeros cascos provenientes del valle, ya estaba junto a la estufa, el cuchillo en la mano. Cole salió al exterior. El aire era cortante, su aliento formaba una nube pálida frente a él. 3 jinetes se acercaban, los mismos hombres de la tienda. Se detuvieron a unos 20 metros de la cabaña. El del rostro alargado, el que lideraba, habló con un tono burlón. «Oye, Maddox, oímos que tienes compañía allá arriba», dijo. «Pensamos venir a saludar». Cole no respondió. El rifle colgaba suelto a su costado, sin apuntar aún, pero listo. «La tienes escondida adentro», continuó el hombre. «No hay vergüenza en eso. Todos tuvimos nuestro rato con las de su tipo en las redadas. No tienes que fingir de marido». Cole habló con calma. «Están invadiendo mis tierras». El hombre soltó una carcajada. «¿Tú crees que esta tierra es tuya? ¿Crees que ella lo es?» Cole levantó el rifle y lo apuntó directo al pecho del hombre. Su voz bajó firme. «Creo que no fallo». Nadie se movió por un largo instante. El viento agitó la hierba seca.
El gesto del hombre se borró poco a poco. Escupió al suelo. «Te ablandaste, Maddox. Moriste con tu mujer, ¿verdad?» La mandíbula de Cole se endureció. «Vayan»,